por aprobar la grabación de este momento. Mucho gusto. Mi nombre es Daniela Rocío Puentes Berú, soy psicóloga de profesión, magíster en gerencia del talento humano, hago parte del CCAB Pitalito y pues soy la directora del curso de personalidad. En este espacio nos acompaña la profe María Fernanda Churi, quien es la tutora del curso y está a cargo de ustedes los estudiantes. Entonces, profe, bienvenida para que te presentes. Gracias, profe Daniela. Bueno, mucho gusto, Rosa, y a los estudiantes cuando puedan ver la grabación de este encuentro. Como menciona la propia Daniela, mi nombre es María Fernanda Churi. Yo soy psicóloga de profesión y tengo una maestría también en gerencia estratégica de talento humano, igual que la propia Daniela. Los estaré acompañando, los he estado acompañando en este curso desde el rol de tutora. Bueno, muchísimas gracias, profe María Fernanda. Entonces, Rosa, cuéntanos desde dónde te conectas tú. Em, pues de acá del municipio de Rovira, Tolima. Ah, súper, bienvenida Rosa a este espacio. Gracias por sacar de tu Gracias, tiempo, profe. por conectarte. En este momento, pues antes de iniciar como tal la webconferencia, vamos a dar un espacio para que la profe María Fernanda les explique sobre la tarea en la que estamos en este momento, ya que pues en este momento la profe pues tiene otro compromiso posterior, entonces así para que ella se pueda retirar y luego hacemos como tal la web relacionada con la temática que les había comentado. ¿Listo? Entonces, pues profe, bienvenida, aquí está tu espacio. Muchas gracias, profe. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Así es, profe, ya la estamos viendo. Listo, gracias. Bueno, entonces, estimados estudiantes, vamos a ingresar al curso de personalidad. Voy a hacer la ruta normal, iniciando por el campus para que la puedan visualizar. Aunque esa parte, pues ya todos la tenemos clara, siempre es importante recordarnos. En ese momento nos encontramos en el momento intermedio del curso. Este momento intermedio tiene tres tareas. En ese momento nos encontramos en la tarea número 2 del curso, que es la primera de este momento. Sí, para el desarrollo de esta tarea, cuando nosotros ingresamos acá, ustedes pudieron visualizar que di clic, vamos a encontrar toda la información para el desarrollo de la tarea. Lo primero que vamos a encontrar es el guía de aprendizaje. Al darle clic acá nos va a abrir, acá ya la tengo abierta para mostrarles ahorita. Tenemos los contenidos de referentes bibliográficos que pueden consultar también para ampliar la información. Tenemos nuestro espacio de foro de discusión de la tarea 2, que es el medio por el cual se debe realizar todos los entregables y el cargue de los avances para el trabajo. Recuerden que eso es un trabajo grupal en el cual ustedes tienen que hacer unas entregas y unos avances desde la parte individual y finalmente pues construir el documento que van a entregar a nivel grupal, ¿sí? Estas fechas son las fechas de apertura y de cierre de la actividad. Recordemos que esta actividad fue aperturada el 14 de abril y cierra el 11 de mayo. Les recomiendo, por favor, yo les estaba enviando unos mensajitos acá por el foro de discusión de recordatorio y el resumen de la tarea de la guía para que ustedes la puedan visualizar, porque encontramos que aparte del grupo 8, que es el que ha tenido mayor participación, estamos un poco inquietas porque no hemos contado con la participación de los demás estudiantes, entonces es importante porque ya estamos a 2 de mayo que avancen en la entrega. Esta entrega tiene varios componentes que ya los vamos a abordar en un momento detalladamente, pero aquí en el foro les quería compartir que en todos los grupos les dejé esa información donde ustedes pueden visualizar muy fácilmente los videos en los cuales se deben de apoyar para el desarrollo de cada uno de los puntos de la actividad. Acá está el material, a todos los aperturas sin ningún inconveniente para que lo tengan presente y está de fácil acceso para ustedes. Bueno, ya si nos Profe, vamos a la guía. Profe, una pregunta. Es que imagínense que esta tarea, como es una tarea colaborativa, el grupo mío ni suena ni truena por ningún lado. Yo Ujú. ya he participado bastante en el foro, he dejado el número telefónico mío. Ayer volví, les dije, subí el cuadro que teníamos que subir, pero pues a la fecha nadie se ha conectado a mi WhatsApp, ni nadie tampoco tengo teléfono
teléfono de ninguno de los compañeros que me tocó Sí. dentro del... Entonces, profe, ¿ahí qué hace uno? Yo estoy adelantando mi trabajo, haciendo Ujú. todo, y pues si llegado, digamos, la otra semana, a mitad de la otra semana no se conectan, profe, pues envía, yo creo Sí. que me va a tocar enviar el trabajo sola, profe. Sí, señora. Sí. Bueno, quería estudiante, ¿cómo podemos visualizar acá en la guía de actividades en la página 7? Acá se nos indica que en el producto final únicamente se incluyen los estudiantes que hayan participado activamente en el foro. Si usted ya ha venido realizando el desarrollo de su actividad, ya hizo el cargue del avance del componente individual, no se preocupe. Si sus compañeros no participan, entonces hace la entrega usted solito. Listo. Porque así como lo indica acá la guía. Y en el producto final únicamente se incluyen a los estudiantes que participaron activamente en el desarrollo de su unidad. Entonces Yo es lo muy digo, importante. pues, por lo que ahí tenemos que hacer un video, ¿cierto? Y Sí, ya, pues, sí, señor. Sí, señor. Sí, ya voy profe. para allá. Permítame un segundo, tranquila, no me preocupe. Para que veamos acá la guía de ya les comparto una imagen donde les voy a explicar muy bien la parte del componente individual, el componente grupal y en el caso que nos está planteando la compañera, la estudiante Rosaura, que también ha sucedido con otros grupos que me han manifestado lo mismo, cómo avanzaríamos entonces con la entrega y el tema del video. Acá en la guía ustedes van a encontrar de forma detallada todos los componentes que deben de tener en cuenta para la entrega de la actividad. La descripción de la actividad, donde se indica que es de tipo colaborativa, y la descripción detallada de cada uno de los puntos. Es necesario que siempre, antes de empezar a desarrollar su guía, ustedes lean, su actividad, perdón, lean la guía de actividades para que ustedes puedan tener claridad en cómo es el desarrollo de la tarea. Entonces, bueno, acá les traje esta ecografía que te las voy a compartir por el chat de esta web conference. Y acá les traemos muy bien cómo va a ser el trabajo y cómo se debe hacer el trabajo. El trabajo consiste en tres fases. La primera fase son las actividades grupales, que son las que encontramos acá. ¿Qué es lo primero que debo desarrollar? La matriz de habilidades emocionales. ¿Cuál es esa matriz y en dónde encuentran la matriz? En la guía de actividades. Y aquí está. Esa es la matriz de habilidades emocionales que desarrollo yo a nivel individual. Eso es lo primero que voy a hacer, ¿cierto? Que es mi aporte individual. Para que lo tengan presente cuando lo vayan a compartir en el foro, lo ideal es que lo hagan copiando y pegando la información, no adjuntándola, para que así sea visual toda la matriz para todas las personas y puedan aportar de manera pues adecuada dentro del foro. Lo ideal es que cuando ustedes vayan a compartir, ejemplo, yo le voy a dar acá responder. Me voy acá donde dice avanzada. Y cuando voy a compartir una imagen, una tabla, una matriz, un mapa conceptual, cualquiera de esos elementos gráficos, simplemente lo voy a copiar y pegar acá y va a ser mucho más fácil que los compañeros lo puedan visualizar. ¿Por qué les digo que se vayan a avanzada? Porque si ustedes no le dan clic a la avanzada, cuando ustedes lo peguen, no se va a visualizar bien o les va a mostrar algún error. Entonces, siempre es importante que por favor lo hagan dando clic en avanzada. También acá pues encuentran todo pues, lo relacionado con el tema de la citación de normas APA y pues lo relacionado para que puedan hacer la entrega de la tarea. Sí, para esta actividad 2 también van a encontrar acá el video apoyo para que lo puedan desarrollar. Como pueden ver, acá le damos clic y nos va a enviar para que puedan ver el video, que es el mismo que yo les compartí en el foro. Entonces, este video es en el que se pueden basar
para que puedan hacer el desarrollo de ese primer punto, que es diligenciar la tabla número 2 de la matriz que nos aparece allí en la guía. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que realizar. Esta parte que es la parte del componente individual. Y acá ya encontramos el paso 2, que es la línea del tiempo, que lo van a realizar basándose en este video. Este video también se los compartí en el foro para que lo puedan visualizar de forma adecuada. Ahora, la actividad que es la fase 2, que es la fase colaborativa, que varios me han preguntado, cómo hacen si los compañeros no han participado y demás, pueden ir avanzando de forma individual, porque ya estamos a 2 de mayo, y si ya han intentado establecer comunicación con los compañeros y no ha sido exitosa, pues pueden ir avanzando, ¿sí? Pueden ir avanzando. Ahí lo que deben tener en cuenta es que si pues ya algún compañero participa durante sus días, pues lo pueden incluir y ya verían qué rol o qué tarea le pueden asignar dentro del grupo para que la persona pues aporte. La persona también tendría que hacer su aporte individual. Todos tienen que hacer su aporte individual. En cuanto al video, que de hacer es máximo de 8 minutos, no tiene que durar 8 minutos, es como máximo 8 minutos. Si solamente estoy yo, pues no voy a gastar los 8 minutos en el video o no voy a necesitar de los 8 minutos para desarrollar mi video. No hay problema si el video les queda más corto. Si me tocó trabajar a mí solita, pues mi video claramente va a ser más corto. O si solamente va a ser con una compañera, pues también el video va a ser más corto. No hay ningún inconveniente. Lo que nos dice la guía es que es máximo 8 minutos, es decir, que no se puede pasar de 8 minutos, pero si dura menos tiempo, no tiene ningún inconveniente. Como la idea del video, de esta parte de la actividad, es que puedan también tener como un conversatorio entre ustedes, pues en el caso de las personas que tengan que trabajar solas, como es el caso de la estudiante que nos estaba comentando en su momento, pues lo haría como exponiendo el tema. Nos tocaría manejarlo así para que ustedes puedan avanzar, porque tampoco si nos podemos limitar a que si los demás compañeros no trabajaron, entonces ustedes se van a quedar sin hacer la parte final del trabajo. No, nos tocaría avanzar de la manera como les estoy indicando. ¿Mm? Y ya la entrega final, que es acá notan todas las pautas, que diligencia la tabla 3, donde van a encontrar la parte de la coevaluación, e indicando toda la parte de fortalezas, debilidades, interacción de cada uno de los integrantes del grupo. Ese sería el producto final que lo deben de realizar por el entorno, pues ya para el cargue de la entrega final, que es el entorno de evaluación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. No, profe, está claro. Listo, Rosa. Así tendrías que entonces hacer para poder realizar la entrega y que tú puedas avanzar con la entrega. No sé si la profe Daniela tiene alguna observación frente a esta parte. No, mi profe, ninguna. Creo que hay mucha claridad en la explicación de la tarea. Como lo dices tú, si los compañeros no se reportan, igual no se limiten en eso, que lo importante es que ustedes cumplan con lo que nos dice la guía y la rúbrica. Entonces, si lo presentan individual, no se preocupen que no se les va a mermar nota por el hecho de presentarlo individual, porque sabemos que pues sale de su control el hecho de que los otros compañeros no participen. Mi profe María Fernanda, muchísimas gracias. Sé que tienes otro compromiso, entonces si te necesitas retirar, no hay ningún problema. Yo me quedo por aquí con Rosa y con los estudiantes que después ojalá vean la grabación. ¿Listo? Claro Entonces, que un sí, gusto, profe mi profe. Daniela. Muchísimas gracias por el espacio. Rota, que estés muy bien y que te termine muy bien con la tarea. De igual manera, por Teams o por medio del correo interno de la plataforma del campus. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir. Bueno, señora, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, que esté Chao, mi bien. profe. Bueno, señorita Rosa, entonces nos quedamos las dos. Bueno, por lo menos estoy acompañada y no estoy solita.
Bueno, me confirma, señorita Rosa, ¿me miras, si miras la pantalla? No sé si ya te sale. Sí, sí, profe. Bueno, Historia, evolución perfecto. de conceptos de... Correcto. Bueno, entonces, Rosa, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por dar de tu tiempo para estar aquí. Entonces, esta es nuestra primera webconferencia del curso de personalidad. En este caso, pues vamos a hablar de la temática que encierra, pues de cierta manera, el primer resultado de aprendizaje. Vamos a hablar de la historia y de la evolución del concepto de personalidad. Aquí vamos a hablar de ese viaje de aproximadamente 2500 años, desde cuando hablamos de la máscara teatral hasta la ciencia de la emoción. Entonces, ¿cuál es el Bueno, objetivo profe. de esta sesión, Rosa? El objetivo es que al finalizar, pues, digamos como tal este encuentro, tú como estudiante y quienes de pronto vean después la grabación sean capaces de analizar esa evolución histórica y teórica del concepto de personalidad, donde se pueda integrar las dimensiones biológicas, que es el temperamento, las sociales que tienen que ver con el carácter y las emocionales para comprender al sujeto como un sistema dinámico y complejo. Entonces, esta primer webconferencia apunta al resultado de aprendizaje número uno, que el resultado de aprendizaje número uno nos dice reconocer la historia, el concepto y los componentes de la personalidad para fundamentar el estudio de la personalidad en el sujeto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Aunque la profe María Fernanda nos habló de la fase 2 o de la tarea 2, que estamos hablando de historia y concepto, yo quiero hacer énfasis en el mapa de aprendizaje general del curso en esta primer web. En este caso, pues tenemos 5 fases o 5 tareas. La primera, pues era la de conceptos, que ya la terminamos y la realizamos. Era individual, daba 25 puntos, era una prueba objetiva cerrada. Tenemos como tal la fase 2 que es en la que nos encontramos, que nos acabó de explicar la profe María Fernanda. El objetivo, pues, es poder reconocer la historia y los conceptos, que nos da 100 puntos. Luego vamos a pasar a una tarea 3 que nos habla de apropiar la integración de las teorías de personalidad. Esa nos va a dar 125 puntos. La fase 4 tiene que ver con relacionar la personalidad y los contextos, que también nos da 125 puntos. Estas dos también son colaborativas. Y tenemos por último una evaluación final, que es una evaluación individual, una prueba objetiva cerrada, donde lo que buscamos es integrar todos los conceptos del curso. Entonces, ¿qué recursos tienen a su disposición en este curso? Pues tienen los OAS, que son los objetivos virtuales de aprendizaje. Tenemos los sílabus y las guías, que ustedes saben que el sílabus y las guías pues son parte fundamental de cada una de las fases. Tenemos las lecturas recomendadas, que son pues esos libros esenciales para profundizar en cada una de las temáticas. Tenemos como interacción, pues lo que son los foros, que es un espacio para resolver dudas y poder colaborar entre todos. Tenemos las sesiones de CIPAS, en este caso también las webconferencias, que pensamos, tenemos planteado desarrollar 3 web y 3 CIPAS durante el curso. Y tenemos también la asistencia de IA, que pues tenemos a Victoria IA y a Dovot, que son las herramientas de inteligencia artificial que están, pues digamos, diseñadas por parte de la universidad para que ustedes puedan apoyarse en sus procesos formativos. ¿Qué claves son importantes para el desarrollo del curso? Lo primero, leer detenidamente cada guía de aprendizaje, participar activamente en los foros, usar las herramientas que tenemos disponibles, organizar el tiempo que tenemos para poder hacer las cosas. Y es muy importante recalcar en este momento que ustedes para la tarea 5, que es la evaluación final, ustedes van a tener una prueba objetiva cerrada en la cual van a tener habilitado proctoring. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener reconocimiento facial en la prueba como tal. Entonces es muy importante que hagan el registro de manera, pues digamos que prioritaria, por decirlo así, o que no lo dejen para última hora, ya que si ustedes lo dejan para última hora, pues probablemente puedan presentar inconsistencias, dificultades, y pues si lo dejan para última hora, en el momento en el que de pronto ya tenemos que presentar el examen, pues se puedan presentar dificultades. En este momento voy a enviarles al chat
un link de YouTube donde está el video de cómo ustedes hacen ese registro en caso tal de que tengan dudas de cómo hacer el registro en el Proctoring para la descarga del software que ustedes tienen que tener también en el computador y demás, por si les surge alguna duda en el proceso. ¿Listo? Claro, hasta ahí, Rosa. Sí, señora, sí, profe. Vale, Claro. perfecto. ¿Ya antes habías usado Proctoring en algún examen? Sí, señora, sí, ya. Ah, perfecto. Sí, señora. Entonces no creo que tengas muchas dudas sobre eso. No, profe. Perfecto, listo, Rosa. Entonces, recuerda, pues obviamente que en la agenda del curso, pues ahí tenemos cada una de las tareas. En este momento, pues hasta el 11 de mayo es que tenemos abierta esta. Ya estamos a muy pocos días porque hoy estamos a 2 de mayo. Básicamente en 9 días se nos cierra ese espacio. Luego, pues a partir del 12 de mayo se abriría la tarea 3 y así sucesivamente. Entonces, para que estés muy pendiente del espacio de la agenda, para que veas según el cronograma y el semáforo, pues qué tanto te falta para el desarrollo. Entonces, ahora sí, entrando en materia, pues como estamos solitas, perdóname que todo te lo voy a preguntar a ti, pero pues igual, muchas gracias. Esto te va a permitir pues, reforzar muchísimo más los conceptos y lo que estamos manejando en este curso. Entonces, pues cuéntame, Rosa, para ti, ¿qué significa tener personalidad? Para mí, tener personalidad es tener o sea, saber manejar las emociones, ¿sí? En el proceso emocional, tener un buen manejo de esto, aunque pues a veces se dificulta, pero pues se puede. Y em, relacionarme con el entorno, ¿sí? Ok, bueno, muy bien, Rosa. Entonces, realmente a veces nosotros decimos, uy, tengo claro que es personalidad, pero es como difícil poder expresarlo, ¿cierto? Es difícil porque no tiene uno como el concepto claro, o sea, clave, que diga es esto, es aquello, no, porque pues el concepto de personalidad tiene que ver con muchos factores que se presentan en el entorno de la persona, ¿sí? Correcto. Entonces Es la es un suma de poco varias complicado. cosas. Entonces aquí en este espacio lo que vamos a hacer es pues que vamos a adentrarnos un poco más para al final poder resumir cómo podríamos definir ese concepto de personalidad. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar la historia de la personalidad? Porque de cierta manera la personalidad no es algo físico, como por ejemplo este tarro de agua o este mouse o estas diademas. Es algo de cierta manera intangible que resulta siendo un constructo psicológico que ha evolucionado durante siglos y pues que comprender su historia nos va a ayudar a entender que nuestra forma actual de medir quiénes somos pues es el resultado de un debate continuo entre qué, entre lo biológico, es decir, las cosas que son innatas con las que nacimos, lo social y lo interno. Lo interno. Entonces, si nos remitimos al origen etimológico, es decir, en palabras que se refería a personalidad inicialmente, entonces tenemos que era como la máscara griega. Entonces había una palabra que se llama prosopón en el griego. Esto decía, esto significaba en su momento la máscara, que era lo que cubría el rostro de los actores en el teatro y pues de cierta manera amplificaba la voz o personaje y definía el rol que iba a tener de cierta manera en ese momento el actor. También viene la palabra persona, que viene del latín, donde Cicerón distinguió cuatro significados. Entonces, apariencia entre otros, el papel social, las cualidades profesionales y la dignidad humana. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante y es, Rosa, ¿tú crees que nosotros somos lo que mostramos o lo que está detrás de la máscara? Nosotros somos lo que mostramos, porque cualquiera se puede camuflar en una máscara. O sea, Ok, eso somos lo que nosotros somos, lo que nosotros bueno, realmente mostramos, porque pues para mí la máscara es como un escondite. Pues ok, también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Porque
La máscara, cuando uno se esconde detrás de una máscara, es la personalidad de esa persona, de ese ser humano. Ok, Pero para entonces mí somos lo que mostramos. Entonces, mira que ahí tú me acabas de dar la respuesta en otras palabras. A veces hay personas que se esconden detrás de la máscara y eso también es parte de su personalidad. Entonces, yo te podría decir que las dos cosas son parte de la personalidad. Lo que tú tienes detrás de la máscara, que son esas cosas que nosotros no alcanzamos a dimensionar, pero también lo que muestra esa persona. ¿Listo? Porque Otra persona. acuérdate que es un constructo que incluye pues muchas cosas dentro de ella. Entonces, dentro de toda esta fase histórica de la personalidad, pues tuvimos esta inicial que era cuando hablábamos de las personas, sus máscaras y todo lo demás. Y a medida que pasó el tiempo, pues comenzamos a hablar de otros constructos donde con la teoría de los humores, dos médicos que fueron Hipócrates y Galeno, ellos hablaron por primera vez de biopsicología. Entonces ellos lo que hicieron fue sentar una base donde decían que el cuerpo, como tal, físicamente hablando, afectaba a la mente. Entonces, en este caso, pues este fue el ancestro de la genética conductual moderna, donde ellos nos decían que lo sanguíneo, es decir, la sangre, tenía que ver con lo sociable, con lo alegre, con lo optimista, pero impulsivo. Sí. Cuando hablábamos de lo colérico, entonces hablamos de la bilis amarilla, haciendo referencia a la parte del cuerpo que tiene que ver con personas líderes, con personas energéticas, ambiciosas, pero por lo general de mal genio, por eso el nombre de colérico. Cuando hablábamos de las personas melancólicas, decíamos pues que tenían un alto contenido de bilis negra en su cuerpo y eran personas creativas, eran sensibles, eran profundas, pero propensas a la tristeza. Y cuando hablamos de los flemáticos, pues tiene que ver con lo que denominamos flema, que son personas calmadas, racionales, que son persistentes, pero que por lo general son muy frías o apáticas. Si tú te fijas, y pues para no hacer todos los ejemplos contigo, yo, por ejemplo, me considero muy creativa, pero soy muy sensible y muy emocional. Entonces, si tú te fijas, aunque esto fue un constructo de hace muchos años, en este caso de Hipócrates y Galeno, eh, tiene mucha relación todavía. Entonces, resulta que si tú te pones a ver, yo, por ejemplo, también soy sociable, también soy muy alegre, también soy líder. Entonces, básicamente, cada uno puede tener un conjunto de estos y no solamente uno de estos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, ya digamos que para hablar de personalidad debemos hablar de dos términos muy importantes. ¿Qué términos? Uno, el término temperamento, que básicamente temperamento, haz de cuenta que es como la materia prima de algo que vamos a hacer. Es algo que es hereditario, es algo biológico, es algo que es difícil de cambiar porque pues ya viene contigo y se manifiesta desde cuándo, desde el momento en el que naces. Entonces, el temperamento, ¿cómo lo podemos resumir? Es eso que heredamos, es esa base biológica, es algo que es estable desde el nacimiento. Cuando hablamos de carácter, hablamos ya de la forma esculpida. Entonces, ¿qué es lo que decimos la forma esculpida? Entonces es lo que el entorno hace con ese temperamento, eso que nació contigo. Entonces, el carácter incluye ¿qué? Incluye los valores, incluye la ética, incluye los hábitos que vamos desarrollando. Entonces, básicamente es lo que aprendemos, es formado por la experiencia, por la educación que tú tienes, entonces se moldea según la educación que has tenido, según digamos que el ambiente cultural en el cual te rodeas, todo eso genera y convierte o de cierta manera desarrolla el carácter. Entonces podemos decir que personalidad termina siendo esa suma entre el temperamento y el Carácter carácter. Correcto, entonces entre lo que nació contigo y lo que has ido desarrollando a medida que has ido avanzando en tu trasegar o en tu vivir por todas las experiencias que has, digamos que, enfrentado. ¿Claro está ahí, Rosa? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a continuar.
Entonces, a partir del siglo XIX, pues de cierta manera se comenzó ese tránsito entre pasar del teatro y de lo que ya conocíamos a la ciencia. Entonces se inició de cierta manera el estudio científico, donde en un inicio pues se hablaba de la frenología, entonces era el estudio de la forma del cráneo, que eso era lo que influía de pronto en nuestros comportamientos y todo lo demás. Ya luego pasamos a la psicología experimental, entonces ahí era donde hablábamos de los laboratorios, de los métodos científicos, donde todo era más llevado al experimento, como lo dice su nombre. Y ya por último, pues hemos pasado a los test psicométricos, que es una era también parte del método científico, pero es para poder desarrollar una medición más objetiva de los rasgos de las personas. En este caso, muy importante para poder medir la personalidad. Solo esos test los vimos en psicometría. Correcto. Eso lo viste en psicometría y ahí es donde de cierta manera comprendemos la importancia de esa responsabilidad ética en la aplicación de esos test, ¿cierto? Sí, sí, profe. Entonces, hay tres grandes modelos teóricos que se han desarrollado pues a través de la historia de la psicología. Una pues fue lo que tiene que ver con el psicoanálisis, cuyo padre es Freud. Él nos habla de que la personalidad es como Sigmund ese, Freud, ajá, correcto, quien nos habla de ese conflicto entre el ello, el yo y el el super ello, yo. yo y el super yo. Correcto, donde nos habla de esa dinámica inconsciente que determina nuestro comportamiento. Y yo creo que nosotros a medida que estudiamos psicología o en el momento en el que estudié psicología, uno decía, uy, ahora comprendo por qué a veces actúa así, ¿cierto? Es como Sí, yo no claro, quería actuar profe. así, pero pasó. Uno empieza a entender el comportamiento humano de una manera Correcto. diferente. Correcto. Y evitamos, Antes por de ejemplo, tener es juzgar, de eso, ya comenzamos a evitar todas esas cosas que a veces usamos habitarse. desde el desconocimiento. Muy bien. Después del psicoanálisis vino otro modelo teórico que es el conductismo, donde Skinner y Watson nos hablaban ya que la personalidad era como el repertorio de las conductas aprendidas por refuerzo. Entonces es como que el ambiente o el medio va a moldear tu comportamiento. Porque si tú haces algo malo y todo el mundo te lo celebra, pues tú vas a entender que eso está bien. Pero si tú haces algo malo y te lo castigan, pues vas a entender que eso no estaba bien, ¿cierto? Entonces eso básicamente es el conductismo. Y también hay otro grande modelo teórico que es el modelo del humanismo, donde Rogers y Maslow, ellos nos hablaban de que la personalidad ya es como la tendencia a la autorrealización. Entonces ese potencial positivo y ese crecimiento personal que tú tienes como tal, y es como ese querer siempre superarnos, ser mejores, poder alcanzar más cosas y pues de cierta manera tener esa satisfacción de lograr eso que queremos o que anhelamos. ¿Hasta aquí vamos claros, Rosa? Sí, profe. Bueno, y ya yéndonos un poco más a lo más reciente, aquí encontramos el modelo de los cinco grandes. Entonces, el modelo de los cinco grandes, o conocido como el Big Five, es el modelo con mayor validez científica actualmente. Es conocido como el Ocean, que el Ocean básicamente es unas palabras en inglés, que Ocean es openness, que habla de que de la apertura, la experiencia. Entonces aquí tiene que ver ese tema de la curiosidad versus el convencionalismo. Entonces hay personas que son muy curiosas, que quieren aprender otras cosas, pero también hay otras que son como más de, no, venga, yo me quedo con lo que ya conozco, ¿cierto? Cuando hablamos de la C, hablamos de conscientiousness, que es ya como la responsabilidad. Es la organización y la disciplina versus la informalidad. Así como hay personas muy estructuradas, muy responsables, muy disciplinadas, está el que no. El que todo es como lo que salga, como sea, como se pueda dar. Esperemos.
Exacto. También tenemos Estaría la genial. E que tiene que ver con la extraversión, entonces es como esa energía social versus esa persona que es súper reservada y es muy introvertida. Tenemos también la A, que tiene que ver con agreeableness, que es la amabilidad, es la empatía, es la cooperación, versus el antagónico de eso. Entonces, la persona que es apática, que es poco empática, que no le gusta cooperar, que es como, déjeme a mí aquí solita, que estoy bien, ¿cierto? Sí. Y tenemos la N por último, que es neuroticismo. Entonces, el neuroticismo es como esa inestabilidad emocional y es la propensión al estrés versus la calma. ¿Listo? Entonces, siempre hay como esos dos puntos extremos, pero recuerda que siempre hay puntos extremos, pero están los puntos medios y está como digamos que la mezcla entre muchos de estos, porque puede ser que tú no tengas uno solo, sino que tengas entre varios de estos. Entonces, ya por último, digamos que en este avance histórico, terminamos con algo que nos habló Robles en el 2024 y es como el giro emocional. Es cuando ya hablamos de la de la PM, como son las siglas, que nos habla pensando desde la emocionalidad. Entonces, de cierta manera, la psicología tradicional se enfocó en los rasgos inicialmente, que eran las etiquetas estáticas, y se olvidó del sentir. Se olvidó de esa felicidad, se olvidó de esa tristeza, se olvidó de todas esas cosas que hacen parte del ser como tal. Entonces, la emocionalidad resulta que no es producto de la personalidad, sino que es el motor que dinamiza esa personalidad que tenemos, ¿sí? Entonces siempre decimos, ay, qué persona tan extrovertida. Pero es una persona que siempre vemos alegre, pero que aparte de eso es muy emocional, que cualquier cosita de pronto lo hace llorar. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es cuando hablamos del PM, porque nos propone que el sujeto, es decir, las personas nos construimos a sí mismas a través de esas vivencias emocionales. Entonces la personalidad es cómo procesamos y cómo significamos nuestras emociones en un contexto de crisis o de cambio. Entonces, básicamente es como todo eso que tú has recogido en tu vida, todo eso que tú has vivido, todas esas emociones que te han llegado y es cómo tú usas esa emocionalidad en un contexto de crisis o de cambio. Por eso es que muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, Rosa, que la gente te dice como, ay, no, es que mire, por ejemplo, ese con toda la vida súper mala que tuvo con su familia y no sé qué, y veas el súper profesional, no sé qué, esto, lo otro. Pero está el otro ejemplo de ese que también tuvo una mala vida y hoy en día roba, hace cosas malas. Entonces, de cierta manera, ahí es donde podemos explicar esa diferencia. Es como qué elige la persona o qué da los rasgos de personalidad de esa persona para que haya llegado ahí a partir de su emocionalidad. Puede ser que en algún momento tuvo un refuerzo positivo o un refuerzo negativo y eso lo llevó a que tuviera como esas diferencias. Por eso es que decimos tanto como que las personas no somos iguales, todos somos No, diferentes. no Mm, sabemos qué pasó en la vida de ellos en su infancia, ¿sí? correcto. No, hay veces Entonces, uno se pega de eso, qué pasó con, con esa persona que tomó esas decisiones de pronto drásticas en la vida, ¿cierto? Y uno como que ujú. dice, algo tuvo que haber pasado, tuvo que haber cometido o haber pasado por algunas situaciones difíciles, o al contrario, fue una persona sobre protegida y nunca tuvo, digamos, la experiencia de un momento de dificultad ni nada, y él quiere experimentar qué siente, qué pasa. Pienso, no sé si estaré equivocada en eso. Muy bien, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que a veces tienen contextos muy similares, pero aún así son diferentes, ¿sí? Son diferentes, sí. Entonces, tiene que Esos ver como mucho con el rasgos de la personalidad que ellos significado, tienen. exacto, y tiene que ver con esos significados que uno le va dando a lo largo de la vida a eso que ha experimentado y a ese carácter y ese temperamento que ya venía con Y, la persona.
y que viene con ellos y que no quieren cambiar, se apegan y se aferran a ese carácter y así soy yo y así y no quieren de pronto hacer un cambio en esa personalidad que tienen, sino que se aferran a esa manera que ellos vienen actuando. Pues, a ratos es complicado, pero es la personalidad de cada. Así es. Entonces, si vamos a revisar ese trasegar histórico de la personalidad, entonces podemos decir que básicamente venimos de la máscara a un sistema más complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues en el mundo antiguo, que fue lo primero que vimos, pues era como esa máscara teatral, esa teoría de los humores, donde hablábamos de que de la bilis negra, de la bilis amarilla, el flema, el sanguíneo, ¿cierto? Pero también está ese siglo XIX donde se inició sus estudios científicos. También podemos pasar al modelo clásico, entonces donde estaban esos modelos que conocemos como el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, que cada uno nos ha traído de cierta manera unos aportes muy importantes para hoy en día lo que es la psicología. Pasamos ya a una cuarta etapa donde se presentó el modelo de los cinco grandes, que pues era de cierta manera esa estructura de rasgos con validez científica. Y pues en la actualidad lo que estamos viviendo hoy en día es el tener en cuenta esa dimensión emocional y ese sistema abierto que no lo habíamos contemplado en ninguna de las anteriores fases. Era como, era solamente influencia del medio, era influencia de lo que venía con nosotros, pero se nos había quedado de lado eso tan importante que es la emocionalidad. La Entonces, de parte de cierta las emociones. Correcto. Entonces, de cierta manera, si nos fijamos, pues la personalidad es una organización dinámica, porque no podemos decir que es una foto fija, sino que es de cierta manera como esa película en la que los rasgos que tenemos interactúan entre sí en constante interacción con la cultura. Entonces es eso que hemos dicho que ya tenemos, pero también que aprendimos y es cómo usamos esas dos cosas para poder interactuar con los demás. ¿Sí? Claro, hasta Sí, ahí. sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, en teoría, pero en resumen, si a ti te llegan a preguntar el día de mañana, Rosa, ¿qué es la personalidad? Entonces tú puedes decir que la personalidad es como la huella digital de cada persona, porque tú sabes que la huella digital tuya no es igual a la de nadie, ¿cierto? O tu iris no es igual al de nadie. Por eso hoy en día tenemos el reconocimiento biométrico, porque nadie va a poder tener lo Nadie va mismo a que tú poder. tienes en tus ojitos. ¿Listo? Entonces la personalidad, pues es esa huella digital, pero no física, sino No es psicológica. psicológica. Correcto, que tiene cada individuo. Es un sistema dinámico porque puede estar en constante cambio. No es que tu personalidad de hoy a mañana ya sea otra diferente. Tampoco pasa así, pero sí es dinámica porque puede integrar nuevas cosas, porque acuérdate que tiene nuestra biología, que es ese temperamento con el que nacimos, pero tiene nuestra educación, nuestra cultura y todo lo demás, que es ese carácter, y también nuestras emociones, que son el sentir. Entonces, esto permite actuar de forma coherente y única ante las Interacción. demandas del entorno. Entonces, es esa suma entre temperamento, carácter y sentir. ¿Te acuerdas que al inicio decíamos que personalidad era temperamento más carácter? Pues hoy Sí, en día nuestros teóricos nos han dicho, hey, venga que le faltaba una partecita muy importante y es que el sentir, la emocionalidad. Entonces, básicamente, si tú te pones y te fijas en ese recorrido histórico y en esa concepción de lo que es personalidad, pues hoy en día ya tú puedes tener mucho más claro qué es personalidad. Entonces es es tu huella digital psicológica, es lo que suma tu temperamento, tu carácter y tu emocionalidad para poder interactuar con el con medio el según lo entorno. que se necesite, ¿cierto? Sí, Entonces profe. ya el día de mañana vas a poder decir con mucha más claridad, entonces, ¿qué es eso que hablamos Personalidad. de personalidad? Muy bien. Entonces, bueno, yo esperaba más personas. Yo quería que se conectaran más.
Entonces yo tenía pues pensado que nos íbamos a demorar un poco más porque en la interacción, en las preguntas, pero igual Rosa, el hecho de que estés aquí pues nos muestra tu compromiso con el proceso formativo y pues si quieres para que reforcemos un poco los conceptos de los cuales acabamos de hablar, yo tengo una pequeña actividad de un jueguito que vamos a hacer, un Kahoot. Entonces aquí te estoy compartiendo pantalla para que puedas por favor escanearlo con tu celular, ¿vale? Y vamos a hacer esta pequeña actividad que pues es en resumen unas preguntitas relacionadas a lo que acabamos de hablar de la historia y de como tal el concepto de personalidad. Ya, profe, qué pena. Ujú. Pero ¿por qué no? No, no te preocupes. Permítame, profe. Intenta ver si te deja. Lector de escáneres, que lo estaba cogiendo. Tengo tutoría, profe de inglés. Ya casi terminamos. Igual es rapidita la actividad. Igual como estuviste muy juiciosa, yo creo que todas las preguntas te las vas a saber. Profe, porque es que no me quiere coger el escáner. No sale. Entonces, si quieres, hagámoslo juntas, así tú no hayas ingresado. Espérame a ver si nos deja empezarlo así no haya participantes. No, no deja si no hay participantes. Espérame, me conecto desde mi celular para que hagamos como una pequeña actividad de refuerzo de conceptos. Y si quieres, los vamos Pero yo respondiendo miro a ver. juntas. Espere que parece que ya. Si abres la camarita y ahí simplemente Sí, pones y ya. ¿Te dejo ingresar? no, no me dijo. Tengo el Bueno, celular. no, no te preocupes. Yo también ya me conecté desde el celular, pero si quieres, hagámoslo así y tú lo vas respondiendo. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. la primera pregunta dice, entonces en este caso, etimológicamente, el término persona proviene del griego y del latín y hacía referencia ¿a qué? ¿A qué hacía referencia? ¿Al alma inmortal? ¿A la máscara usada por actores en el teatro? ¿Al carácter hereditario o a la conducta observable? ¿A cuál hacía referencia, Rosa? ¿A la máscara? A la máscara. Vamos a ver qué nos dice por aquí el sistema. Ahí no alcanzamos a responder. No, No, porque nos pasó el la tiempo. máscara. Pero correcto, es la máscara usada por actores en el teatro. Vamos con la siguiente. Profe, Dime, ¿me escuchas? sí, profe, permítame tantito que es que se me va. Voy a conectar el computador porque se me. Ok. Listo, profe. Entonces, según la teoría de los humores de Hipócrates y Galeno, él nos decía que una persona con exceso de bilis negra era ¿qué? Sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. ¿Cuál es? Una persona con, Bilis negra. con bilis negra. Espere, profe. Bueno, ahí ya se nos pasó el tiempo. Acuérdate que tiene un Ay, tiempo, entonces eres una persona la melancólica. persona melancólica. ¿Listo? Entonces, el sanguíneo tiene que ver con la sangre, el colérico tiene que ver con la bilis amarilla, melancólico con la bilis negra y el flemático con la flema. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre temperamento y carácter según Bello Dávila en el 2011? Entonces, no hay diferencia, que el carácter se manifiesta en la adultez, que el temperamento se aprende y el carácter es biológico, o que el temperamento es biológico y el carácter es fruto de la socialización. ¿Cuál ¿Cuál es, es la Rosa? principal entre temperamento y carácter? No hay diferencia. El temperamento se aprecia, el carácter es biológico, el carácter se. El dos.
es la verde. Entonces el temperamento es biológico y el carácter Y es el fruto carácter de es la fruto de la socialización. socialización Entonces recuerda siempre que el temperamento es eso innato, es eso biológico y el biológico carácter que es nace con nosotros y el carácter es el fruto de nuestra educación, de la cultura que nos rodea, de todo con lo que interactuamos, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente. Ay, Acuérdate que tenemos que leer rapidito. Entonces, en el modelo de los cinco grandes, que es el Big Five, el factor que mide la inestabilidad emocional se llama, entonces, inestabilidad. neuroticismo, apertura a la experiencia, extraversión o amabilidad. ¿Cuál crees? El Rojo. neuroticismo. Ok, vamos a marcar por acá la roja. Muy bien, correcto, el neuroticismo. Estuviste muy pendiente. Vamos con la siguiente. Entonces, según Bermúdez, la personalidad se define mejor como, entonces, algo que cambia totalmente cada día, una organización dinámica de sistemas psicofísicos que determina la conducta, el conjunto de rasgos físicos de un sujeto o la suma de los traumas de la infancia. ¿Cuál crees que es? ¿Qué color crees que es? El azul. Ok, muy bien. Estuviste muy pendiente. Vamos con la siguiente. Vamos a reforzar esos conceptos. Entonces nos dice que el concepto de pensado desde mi emocionalidad, que es la que hablamos de PM, propone que las emociones son eje central en el ser y su respuesta al entorno. Las emociones deben ignorarse en el estudio de la personalidad, que la personalidad es 100% emocional o que solo las emociones negativas definen quiénes somos. ¿Qué color consideras que es? Las emociones, el eje central del ser, las emociones del estilo de la persona, Se nos pasó el tiempo. la roja. En la roja, porque acuérdate que las emociones son eje central en el ser y su respuesta al entorno. Pero entonces acuérdate que se suma No con lo alcancé a demás. leer. No Sí. te preocupes, no te preocupes. Bueno, vamos con la séptima. Entonces, ¿qué corriente psicológica se centra en la conducta observable y el refuerzo para explicar la personalidad? Esa es muy fácil. Yo creo que sin ver la respuesta ya sabes cuál es. Entonces, psicoanálisis, El, humanismo, conductismo o cognitivismo. el psicoanálisis. Conducta observable y el refuerzo. Señora, Dice conducta observable y el refuerzo. el conductismo. Ah, muy bien. El conductismo. Eso, muy bien, el conductismo. El El psicoanalista era de psicoanálisis es Sigmund eh, Freud. correcto, y De, ahí hablamos de ello, yo y super yo. sí, el hecho, el yo, super yo. Bueno, según el OVA, que ya lo hiciste muy juiciosa, entonces hablamos de la evolución del concepto de personalidad, ha pasado de ser estático a ser ¿qué? Entonces, vamos a decir que es inexistente o que es una descripción biológica y cultural o que es un concepto que solo usamos en psicología o que es un proceso evolutivo multidimensional y complejo. ¿Cuál sería? La verde, Muy bien, muy juiciosa está esta mujer. Bueno, y vamos con la novena. Entonces, para Carl Rogers y los humanistas, la personalidad se desarrolla gracias a qué? La tendencia de autorrealización y autoconcepto, los castigos que recibimos, los fluidos corporales o el inconsciente reprimido. ¿Cuál es? la roja. Muy bien, súper bien. Bueno, vamos con la siguiente y última. Entonces, esta vamos a decir si es verdadero o falso. Entonces, dice que la personalidad es algo estático e inmutable a lo largo de toda la vida. ¿Qué consideras verdadero o Falso, falso? falso, profe. Listo. Muy bien, estamos muy bien, Rosa. Me encanta que estés conectada, que estés leyendo las temáticas, que estés pendiente de estos procesos interactivos, donde obviamente pues te va a permitir reforzar o responder esas dudas que puedes haber tenido durante el proceso, digamos que individual. Entonces, pues, Rosa, no sé si tengas alguna pregunta, si de pronto en el ejercicio de las lecturas algo te generó duda, o si de pronto con este proceso ya tienes todo claro, o también si tienes alguna sugerencia, también te escucho. No, profe, no, no tengo. Pues la sugerencia la hice al principio, que fue lo del, o sea, lo del trabajo colaborativo, pues voy a Ujú. esperar esta semana, porque es que también tengo más cursos y No, esperar a igual ver quién se no dejes conecta, para última hora, no dejes si para no, última hora. profe, Ve porque es que estructurándolo, me ve pasó. haciendo lo tuyo. Ujú.
En una ocasión me pasó que esperé y esperé y esperé y como ya el último día me llamó la compañera que, ay, como yo no, yo dije, no, yo no puedo, empezando que se estaba en la finca. Yo dije, no, yo no puedo porque tengo cosas que hacer. En este momento no tengo computador, no tengo nada porque estoy acá en la finca. Claro. No, 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 y Entonces, no esperes a lo último. Es decir, ve avanzando, ve haciendo lo tuyo, ten lo tuyo listo para que en el momento en el que se cierre, pues tú subes tu aporte de manera individual, no hay ningún problema. ¿Listo, Rosa? Entonces, pues agradecerte por el espacio, por estar aquí, que te vaya muy bien en esa tutoría de inglés y cualquier cosita, como te decía, pues la tutora está muy pendiente de cualquier cosita y pues de igual manera yo como directora también estoy pendiente para poder apoyarlos en lo que requieren. Nuevamente, muchísimas gracias, Rosa, y pues te deseo un feliz fin de semana. bueno, profe, muchas gracias a usted, Dios la bendiga y ahí pues estamos conectadas con los trabajos y eso. Claro que Bueno, sí, profe. un gusto. Chao, chao. Bueno, chao, profe.